Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ver esta semana sobre educación en la época colonial. Vamos a empezar con los aspectos económicos y políticos. Vemos que en la colonia los aspectos económicos y políticos y las actividades que más representaban la parte económica del virreinato ecuatoriano era la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. En el orden jerárquico de los poderes que tomaban las decisiones estaban los reyes, los virreyes, el Real Consejo de Indias, las audiencias, los gobernadores, los corregidores y los alcaldes. Vamos a ver el aspecto social. En 1799 se estableció que la Nueva España se componía de 4,5 millones de habitantes, que éstas se dividían en tres clases: los españoles, indios y castas combinaciones, es decir, los mestizos. La población de la Nueva España. Tenemos que los dos troncos étnicos era el indígena y el español. El tercero son los africanos y el cuarto eran los asiáticos, pero por lo general los asiáticos migraron hacia la parte norte de América. Aquí en la parte sur no vinieron tantos. También vemos que los españoles y africanos trajeron enfermedades que redujeron a la población. Aquí en el Ecuador, en todo el virreinato de Quito, el 90% de indígenas fallecieron por enfermedades traídas por los españoles. En tanto que aumentaron los mestizos, que era el español e indígena. Aunque los españoles eran minoría, eran quienes ocupaban los puestos más importantes. Vamos a ver el aspecto cultural. Las ideas que venían de Europa, como el humanismo, la reforma y la contrarreforma, y expresiones literarias. Sí, me imagino que esto ya lo debieron haber estudiado los anteriores años. Lo que es humanismo, el movimiento que se dio en Europa en la Edad Media, y ingresando a la Edad Moderna, y la reforma y la contrarreforma en la Edad Moderna, en la cual aquí Martín Lutero reforma la Iglesia y la separa. Aquí para no perder poder, los papas crearon la contrarreforma, y una manera de prevalecer la Iglesia católica fue con la contrarreforma que se estableció dentro de América para no perder poder, como lo estaba pasando con el protestantismo en Europa. Vamos a ver cómo era la educación. En sí, la educación, la población en general solo podían aspirar a un solo oficio. Muchas veces el oficio era heredado. Por ejemplo, de padres zapateros, los hijos eran zapateros. De padres agricultores, los hijos seguían siendo agricultores. Igual, de padres ganaderos, seguían siendo ganaderos. Al contrario, de los criollos, de padres terratenientes, heredaban la fortuna y el estatus de sus padres. Vemos que las artes, las ciencias y las humanidades eran privilegios de unos cuantos. La única instancia que se podía educar era la iglesia. La educación estaba dividida tanto por la clase social como por el sexo. Los hombres ingresaban a escuelas religiosas, especialmente de los jesuitas. El movimiento jesuita apareció en la Contrarreforma y se dispersó hacia América. Estos trabajaban para tener su propio taller o se vestían de sotana. En el seminario ampliaban sus conocimientos. Muy por el contrario, las mujeres se formaban en las labores del hogar y el canto. La educación indígena en la colonia. Vemos que durante 300 años la corona española asignó dinero a la iglesia para que se ocupara de la educación a través del trabajo de los frailes. Métodos de enseñanza. Eran las pinturas, el catecismo, los dibujos, sustituyendo los métodos audiovisuales. En 1585 se prohibió la ordenación de sacerdotes indios, usando la lengua indígena para cada religión. Sirvió para desanimar los esfuerzos de promover estudios avanzados de los indígenas. En 1691 los maestros eran pagados de los bienes de la comunidad de los pueblos indios. Ahí se les enseñaba a leer y a escribir, llamadas escuelas de la lengua castellana, hasta 1773. En 1749 se llevó a cabo un proyecto educativo que ordenaba la secularización de las doctrinas, lo cual provocó oposición a los feligreses indígenas.
En 1753 se establecieron 8 pasos para el establecimiento de escuelas. Primero, que era captar la voluntad de los gobernantes indios. Y segundo, al cuarto se referían el salario del maestro. Quinto, recomendaba enseñar separadamente a los niños de las niñas. En sexto, señalaba que el fiscal indio debía llevar a los niños a la escuela, aunque los padres se resistieran. Séptimo, se aconsejaba al sacerdote exhortar a los adultos a aprender el español. Octavo, mostrar el edicto del arzobispo. Así también poner la escuela en la casa del párroco para vigilar el desempeño del maestro. 1754 había 281 escuelas de indios, la mayoría financiadas por los padres y las demás por las cajas de la comunidad. Durante el periodo de 1760 a 1770 fue un tiempo de cambios abruptos en la época virreinal. Llegó un ejército permanente de 5.000 soldados y se iniciaron reformas económicas y tributarias. Se ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús o jesuitas. Estas reformas pretendían disminuir los gastos y aumentar los ingresos, lo cual limitó los gastos para las fiestas y ordenación del pago de los maestros. En 1805, la educación indígena consistía no solo en la enseñanza de la doctrina, también incluía el castellano, la lectura, la escritura, el canto y a veces tocar un instrumento musical. Aquí vamos viendo un desarrollo dentro de la educación indígena. Los maestros eran laicos, no sacerdotes ni frailes. Esto posterior a la expulsión de los jesuitas. Sin embargo, había lugares donde se les pagaba a los maestros con el dinero de la dominica o los diezmos. Un motivo de la protesta estaba relacionado con el costo de la escuela, en vista que los padres tenían que contribuir de sus bolsillos parte a todo el salario magisterial. Además, las largas jornadas escolares impedían que los niños realizaran tareas de agricultura. Ya a los 5 años tenían que cuidar los animales domésticos o ir a hacer labores en el campo. Los maestros, un 33% de ellos eran maestros de color mulatos y el resto españoles y mestizos. Si los habitantes no estaban de acuerdo con un maestro, no podían despedirlo, así que aplicaba la técnica del aburrirlo, para que él mismo se vaya, No llevando a sus hijos o no pagando su cuota, el maestro terminaba retirándose. Los padres pedían un maestro con capacidad de enseñanza, trato amable y con vida ejemplar. La escuela. En sí la escuela era un cuarto en una sola vivienda del maestro. También los maestros y alumnos se reunían en las salas de las casas alquiladas. Durante la época colonial no se acostumbraba a construir un edificio para las escuelas de primeras letras, Los diseños que se dieron posteriormente consistirían en un salón para varones de 15 por 5 metros y para las niñas de 8 por 6 metros, habiendo un dormitorio y cocina para la maestra. Es decir, eran escuelas unidocentes o escuelas súper pequeñas para muchos niños de diferentes edades. El método. Para leer primero se les enseñaba la pronunciación de cada letra, luego deletrear sílabas de 2 letras y 4 y luego el sonido de las mismas, el deletreo. Las familias indígenas buscaban que un maestro que poseyera mayor amor paterno y no se amedrentara ante los alumnos. Se pretendía una pedagogía paternal y diferencial. Aquí también la pedagogía y el manejo disciplinario era muy marcado. Los niños temían al maestro. El maestro era un ente disciplinador. Este era el método en el cual los niños se dosificaban y se manipulaba su comportamiento, más que todo por un método llamado condicionamiento. Es decir, entre más miedo tenga la persona, es decir, el estudiante hacia el maestro, más respeto le tenía, porque el miedo condiciona un comportamiento que podría ser adecuado o inadecuado dependiendo. Bien. Se recomendaba un maestro que enseñara a los indiezuelos con paciencia y suavidad, que traten a los padres de familias indias con atención y agrado y persuadiéndolos a la utilidad que resultará a los hijuelos de la asistencia de la escuela.
Entonces aquí podemos ver cómo estaba estructurado una escuela durante toda la época de la colonia. Vamos viendo que todo esto se va desarrollando dependiendo de las necesidades. En aquel entonces vemos que las niñas la minoría de niñas tenían la capacidad, perdón, no la capacidad, tenían el derecho a asistir a una escuela. Muy por el contrario, las niñas estaban relegadas a estar en casa. En cambio, los niños sí tenían el derecho, entre comillas, de asistir a una escuela, pero siempre y cuando tú tuvieras el dinero para hacerlos. En aquella época muchos niños asistían a las escuelas descalzos, porque sus padres eran muy humildes. Entonces vemos que la educación en sí para aquel entonces era de primero a sexto de básica, y los padres cuando cumplían o terminaban la escuela en sexto de básica los retiraban porque era lo suficiente en aquel entonces aprender a leer y a escribir, nada más. Los niños que tal vez tenían suerte e ingresaban a un colegio tenían una mejor calidad de vida. Vemos que todo esto se ha ido cambiando durante el tiempo. Es bueno conocer un poco de la parte de la historia en la educación de la época colonial. Es un gusto y espero que les haya agradado un poco de la parte de la historia de la educación ecuatoriana.